Tardes, mi equipo está conformado por Janet Aramburu, Alondra Galavis y su servidor Yajaira Echavarría. Nosotros vamos a presentar el tema de Ivan Illich. Bibliografía. Ivan Illich fue un pensador austriaco, político y polémico, clasificado como anarquista, autor de una serie de críticas a las instituciones clave del progreso de la cultura moderna. Nacimiento 4 de septiembre de 1926, Viena, Austria. Fallecimiento 2 de diciembre de 2002, Bremen, Alemania. Su esplendor surgió al conocer sus primeras publicaciones en los años 70 para caer luego en el siglo del reinterés y aparente olvido, pues su lectura está ligada al surgimiento de diversos movimientos sociales, ambientalistas, equidad, minorías. Observador de las mentalidades y evolución, es considerado el máximo representante de las corrientes pedagógicas de crítica radical a la escuela, la descolonización, que estudió. Huyendo del antisemitismo, realizó sus estudios secundarios en Florencia, Italia, cristalografía, historia del arte, educación y psicología. Entre 1942 y 1946 cursó el estudio eclesiásticos de tecnología y filosofía en Roma. 1951 obtuvo un doctorado en historia por la Universidad de Salzburgo. ¿Qué hacía? Se ordenó como sacerdote y fue nombrado párroco en una parroquia de Nueva York. Años más tarde es nombrado vicerrector de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. En 1960 renuncia a dicho cargo y se instala en México y participa en la fundación del Centro de Información Intercultural y Documentación. Allí analiza los problemas de desarrollo al tercer mundo y a su vez forma misioneros que deben ir a América Latina. Más tarde, en su artículo El reservo de la caridad, cuestiona el envío misionero a América Latina, uno más de sus episodios de confrontación con el Vaticano. En 1969 abandona el sacerdocio. A partir de los años 80, Illich viajó intensamente a Estados Unidos, México y Alemania, dictó seminarios y fue profesor visitante de filosofía y de ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Estatal de Pensilvania. ¿Cuándo y de qué murió? Sufrió un progresivo cáncer de tumores en la cara y debido a su crítica a la medicina, se negó a tratarse con métodos profesionales y optó por técnicas terapéuticas de meditación y yoga. Sobrevivió muchos años de lo que diagnosticaron, pero falleció en Alemania en el 2002. ¿Qué es la educación para Illich? Es un proceso activo que debería realizarse fuera de las escuelas, en la misma sociedad y con la participación de todos sus miembros. Anularía el monopolio de la educación por la escuela, que tanto mal ha hecho a la humanidad. Es una variante que depende de otras estructuras. Se basa en la premisa que educación para todos significa educación por todos. Es decir, que la educación no requiere ninguna forma en enrolamiento en instituciones especializadas. ¿Qué propone? Él propone una sociedad desescolarizada. Considera que las escuelas solo sirven para transmitir la ideología de la élite en el poder y considera a la educación como una mercancía de consumo para los alumnos, quienes entre más años pasen en las instituciones, más posibilidades tienen de obtener oportunidades laborales, de tal manera que la certificación que reciben es la que les da valor ante la sociedad. Quienes más recursos económicos tienen son los más favorecidos. Quienes no pueden pagar quedan aislados de los servicios educativos. Él propone una sociedad sin escuelas, donde los aprendizajes se adquieren y se ofrezcan libremente, que haya oportunidades para ricos y pobres, y se pueda formar una población a cualquier edad, pues la educación se puede adquirir en cualquier etapa de la vida, además de formar una nueva sociedad convivial. Es descolarización. La descolarización es un método educativo y una filosofía que promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieran aprender. Más específicamente, se refiere al proceso en donde el alumno deja la educación tradicional para adaptarse a la educación en casa. Pros y contras sobre la educación de Illich. Pros: más libertad. Educación que se recibe previene de personas cercanas, aprendizaje de forma natural y menos estricta. Contras:
No hay educación determinada, menor planificación, problemas de socialización, sin horarios. Educación actual y educación de Illichi. Educación actual. Trata sobre cómo los docentes logran aprendizajes significativos por medio de las aplicaciones de innovación didáctica, así como también versa sobre los recursos, las técnicas y los medios que se emplean, enfoques y aplicaciones tanto en el plano tradicional como moderno, estableciendo fortalezas, debilidades y cuestionamientos sobre la acción docente en su práctica pública y en base a ello elaborar una propuesta que mejore la calidad educativa. Educación según Illichi. La educación para Illichi es un proceso activo que debería realizarse fuera de la escuela, en la misma sociedad y con la participación de todos sus miembros. Implica una amplia superación del intelectualismo característico de la educación escolarizada. Illichi y sus obras. La convivencialidad, un humanista racional, la sociedad desescolarizada y otros textos sobre educación, derecho al desempleo útil, energía y equidad, textos escolísticos y obras reunidas 2. Conclusión, Illich era un autor muy radical, por lo que sus propuestas nunca se llevaron a la práctica. Él proponía una educación digna para todos sin importar su estatus social o su edad, ya que defendía la idea de que la educación debía ser sujeto y sujeto y no por medio de instituciones. La lógica de Illich establece que siempre que se crea una institución para satisfacer una necesidad humana, el propósito ser humano termina deteniéndose de satisfacer por sí mismo tal necesidad. Por lo tanto, en el cuento flautista de El Mil, los niños no son atraídos por la música de la flauta, los hipnotiza. En la versión original del cuento, los padres pierden a sus hijos. Las escuelas de hoy no atraen a los niños y adolescentes con la melodía de una mejor educación y preparación, pero en la realidad los padres terminan perdiendo a sus hijos. Para mí la lógica de Illichi fue establecer siempre que se crea una institución para una necesidad humana, para que el ser humano determine por sí mismo tal necesidad. Por lo tanto, en el cuento de Amélie, los niños son atraídos por música de la flauta que hipnotiza y los padres pierden a sus hijos. Estas son algunas de nuestras referencias. Como actividad a realizar van a contestar lo siguiente: ¿cómo están viviendo todo lo sucedido y qué